Pero lo que más me extrañó, abuelo, es que la reina en Castilla manda igual que el rey, y aquí no. ¿Por qué, señor? Porque el profeta, en su sabiduría, quiso a la mujer dedicada a sus hijos y a su esposo. Y eso vale más que 100 coronas. Dime, Bobby, ¿qué te pareció la reina? A mí demasiado blanca, y esos ojos tan azules y el pelo amarillo. Aquí haría raro. Allí queda bien, pienso yo. ¿Y lo que menos te gustó de la corte? Los sucios que son y un olor agrio que tienen. Pero una cosa que te parecerá rara. Me hice muy amigo de los reyes. Bueno, más de la reina. Esta es la ruta que vamos a seguir. Que Alá os guarde. ¿Estás ahí, Alfargani? Aquí estoy, señor. Llévame hasta la silla. ¿Qué noticias hay de Aslam? ¿Llegó ya de Germania? Estoy aquí, señor. Llegué esta mañana de Colonia. Un viaje muy largo, Aslam. Agradezco tu esfuerzo. ¿Qué saben los tudescos sobre nuestros trabajos? Poco, señor. Conocen el globo celeste, pero no todas las constelaciones. La mayoría cree que la Tierra es plana, aunque algunos empiezan a sospechar que es redonda. A los germanos del interior no les atrae el mar. Para ellos es un límite, no un camino. ¿Nos sirven sus mapas? Sus mapas llevan el norte en la parte de arriba, al contrario que los nuestros. Pero son buenos cuando describen el curso de los ríos y el relieve terrestre. He traído algunos, señor. Nos serán muy útiles. Señor, también está aquí Mchuay. Trae interesantes noticias de Portugal. Bienvenido seas, Ibchuay. Cuéntame. Señor, la última expedición portuguesa a África consiguió doblar lo que ellos llaman Cabo Bojador, el punto sin retorno. Por fin. Por fin pasaron el límite. ¿Y retornaron? Unas corrientes les devolvieron a mar abierto. Es posible, señor. Es posible. Esas corrientes pueden poner a nuestros barcos en la ruta del oro. Podemos atravesar el océano. Sí. Parece más fácil de lo que creíamos. Señor, si construimos estos barcos que pueden navegar 300 o 400 leguas, el Islam habrá abierto un camino a través del océano. La ruta del oro por el oeste. Tenemos que hacerlo. Tan solo necesitamos las naves y aquí están, señor. Alabado sea el Dios clemente y misericordioso. Nuestras naves a través del océano. Ellas nos devolverán el favor y la adhesión de Fez y de Bagdad. Es muy costoso el proyecto. Mucho, señor. Todo el oro que pagamos a los cristianos y mucho más. Ese oro es necesario para mantener la paz. Pero el otro oro de las Indias está ahí, señor. Ahora tengo que comprar la paz. Con todos los respetos, señor, como arraez de la comarca de Iznayoz, me niego a exigir más impuestos. La gente pasa hambre y saben además que esos impuestos no son para nosotros, sino para nuestros enemigos. Me duele tu actitud, Ben Laid. Con ella te haces acreedor al castigo e incumples la ley. Es una ley injusta. No la cumpliremos ni yo ni los demás. Tú lo has querido. ¡Sacadlo de aquí! ¡Llevadle preso! Si me apresáis, otros hablarán por mí y por Granada. ¡Nadie puede aplastar la voluntad de un pueblo! Ve a Guadalhortuna y Montejícar y prende a sus arraeses. No quiero la guerra. La guerra la tenemos ya. Solo que no queréis aceptarla.
La gente sabe que pagamos a nuestros enemigos para que no nos ataquen. Y lo consideran una cobardía. Los cristianos saben que no es una paz justa. Por eso no se atreverán a romperla. Están divididos. Son pobres. Nuestro oro les está haciendo más fuertes. Debemos atacarles ahora. No, y 1000 veces no. Si hay guerra, no la empezaremos nosotros. Escucha. ¿Vamos a castigar a los que piensan como nosotros? Ya has oído la orden del emir. No estoy de acuerdo con ella, pero tengo que cumplirla. Y así será. Dios. Estamos perdiendo el tiempo. Ellos ya han empezado la guerra. ¿Qué ha pasado? Se llevaron nuestras hijas, quemaron las casas y mataron a nuestros hombres. ¿Quién fue? Míralo. Fernandalles y sus hombres llegaron al amanecer. ¡Ellos lo han matado! ¡Ayudad a esta mujer! Ha sido Fernandarias, el gobernador de Huelva. ¿Qué miras? Ah, es Barracks. ¿Recuerdas? Él repetía siempre, estamos condenados a entendernos con los cristianos. Al fin lo ha conseguido. Ordena que entierren a los muertos. Devolveremos la visita a Fernandarias. ¡No te escondas, Fernandarias! ¡Da la cara, cobarde! ¡Fernandarias! ¡Sal, Fernandarias! ¡No te escondas, cobarde! ¡Aquí estoy, hijo de puta! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! ¡Debemos a vernos, perro cristiano!
así deben acabar todos los cristianos. ¡Ubada! ¡Ubada! Señor. Ubada, quiero que vuelvan los médicos. Señor, los médicos estuvieron ayer. Dijeron que faltan 3 días para levantaros el vendaje. ¿Por qué no tomáis el láudano? Acabo de tomarlo. Sosegaos, señor. ¿Todo va bien? Está clara la noche. Muy clara. Llegó otra paloma mensajera. Una de Maguncia, señor, y 2 más de Portugal. Los mensajes los leyó Alfaragani. Todo normal y rutinario. ¿Y de mis hijos? Nada, señor. Llama a Boabdil. Ese es el mejor sedante para mí. Ahora mismo, señor. Abuelo, abuelo, ya lo sé. Tuve que preguntar al maestro, pero ya lo sé. ¿Qué preguntaste? Te oí decir a los doctores que te dieran una razón para seguir viviendo. Pues hay 5. Lo ha dicho Abu Abar. Las tengo aquí apuntadas. Son la inteligencia o sin, la sabiduría o higma, la energía o mada, la palabra justa y el silencio. Mi madre dice que faltan 2, la crueldad y la venganza. Falta otra más, Boabdil. El perdón. Tú sabes cómo empiezan todas las suras del Corán. Lo sé. En el nombre de Dios, el comprensivo, el misericordioso. ¿Y cómo estamos hechos nosotros, los hombres? A imagen y semejanza de Dios. Así es. Lo que pasa es que el placer del perdón se saborea siempre después de otorgarlo. Pero en el perdón es donde nos parecemos más a Dios. Hablas así porque has perdonado a mi padre y a mi tío, ¿verdad? ¿Qué sabes tú de eso? Lo que todos. Ellos han ido a la guerra sin tu permiso y ahora van a mandar. Es lo que dicen. ¿Y tú qué piensas, hijo? Yo solo te quiero a ti, abuelo. Solo a ti y después a mi madre. ¿Y ella qué dice? Ella solo le quiere a él. ¿Por qué no vamos a andar por la muralla? ¿Vamos a conocer estrellas? ¿Quieres, abuelo? Sí. Qué paz, qué silencio. Y sin embargo, no oyes, Boabdil. Está hablando la noche. Ahora dirán los versos de Al-Mutaz, seguro. Recuerdo los versos de Ibn al-Mutaz. Mira la luna, que rasga con su luz las tinieblas y brilla como una hoz de plata entre las flores, mientras va segando los campos luminosos de narcisos. Dime, Boabdil, ¿dónde está Akrab? ¿La ves? Es difícil, abuelo, pero la veo. Hay demasiadas estrellas. Se tapan unas a otras. Pero a Kraf el escorpión la veo. Y al Chadi, el cabrito. Y al Tai, el volador. Y a Deneb. Están todas ahí. Pero esta noche cuesta verlas. Ahora, escúchame. Presta mucha atención. Podría suceder que tu abuelo no fuera tan grande como crees. Solo una estatua de oro con los pies de barro, que cualquiera podría derribar. Pero si ocurre lo que presiento, quiero que recuerdes cuanto te he dicho, hijo. Cuando todos te hablen con palabras de odio, piensa en mí y piensa en Granada. Aquí nace la paz, que es lo mismo que el amor. Recuerda siempre esto, hijo mío, porque presiento
que este va a ser mi último mensaje. Yo te he hecho a mi imagen y semejanza y quiero que continúes mi obra. Prométeme que serás fiel a todo lo que te he enseñado. Te lo prometo. ¿Oyes ese clamor, Boabdil? Sí, lo oigo. ¿Qué es eso? Asómate. ¿Qué ves, hijo? ¿Qué ves, Boabdil? ¿Qué ves? Dímelo por el Dios clemente y misericordioso. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Boabdil? ¿Qué ves? No puedo, abuelo. No puedo. ¡No! ¡No! ¡Granada! ¡Se ha perdido Granada! Te equivocas. Granada vive. Los que han muerto son los reyes que pagan tributos. ¡Tú! Eres tú. ¡Tú, padre! Eres tú el que ha muerto. No es nada, abuelo. No es nada. Y luego corrió el tiempo. Hacía falta el correr de ese tiempo para que los ojos del califa Ismail pasaran de sus negras tinieblas al resplandor de las praderas del Edén. Tiempo para que ascendiera al trono Abul Hassan. Tiempo para que el reloj de agua de la Alhambra marcara los 21 años del príncipe Boabdil, heredero del trono de Granada. Tiempo para que los altivos emisarios cristianos recuerden a los reyes moros de Granada su dura condición de vasallos.
Esta es la embajada que mis señores don Fernando y doña Isabel, reyes de Aragón y de Castilla, traen al noble señor Muley Hassan, rey de Granada. El 27 de enero de 1468 se renovó en esta Alhambra el tratado de vasallaje entre musulmanes y cristianos que venía rigiendo desde tiempos de Juan II de Castilla. En este tratado, señor, se estipula que a cambio de que mis reyes no atacaran vuestras fronteras, los emires de Granada aceptarían la autoridad de mis monarcas y se declaraban vasallos suyos con la obligación de pagar anualmente en concepto de tributo la suma de 20.000 doblas de oro, así como el envío de soldados si estos fueran requeridos por mis reyes para auxiliarles en sus campañas de guerra. Pues bien, señor, el reino de Granada ha dejado de pagar los impuestos pactados. Mis reyes exigen el pago de los mismos o una explicación a su incumplimiento. Eso es todo, señor. Aguardo la respuesta. Decid a vuestros reyes que no hay ninguna razón para continuar la injusticia que los años han convertido en costumbre. Como vecinos, y no como vasallos, estamos dispuestos a aceptar nuevos acuerdos en beneficio de la paz. Pero nos negamos a pagar lo que yo y los granadinos consideramos el tributo de la humillación y la vergüenza. ¿Os dais cuenta de que estas palabras quieren decir la guerra? ¿Es eso lo que debo contestar a mis reyes? Sabes tan bien como yo que si tus reyes pudieran exigirme esos tributos por la fuerza de las armas, ya lo hubieran hecho. En fin de cuentas, yo les ofrezco una paz que muchos de sus nobles castellanos les niegan. ¿Acaso piensas que estoy tan lejos de la verdad? Yo no vengo para hablar de nuestras disputas internas. Quiero saber cuál es vuestra respuesta. Pues escucha, esta es la respuesta de Muley Hassan, emir del reino de Granada. Di a tus monarcas que ya murieron los reyes que les pagaban tributos. Y diles que en las casas donde antes se labraba la moneda para pagarlos, se labra ahora día y noche el hierro de las armas y el acero de los alfanjes para que no se paguen nunca más. Y si esto para tus reyes es la guerra, estamos dispuestos a hacerla. ¿Por qué se siente tan fuerte el emir de Granada? Está tan claro como la luz del día. Hassan sabe que en León, Castilla y Extremadura, los nobles y los obispos se revuelven contra nuestros reyes. Y sabe que la propia reina tiene que ponerse la coraza sobre sus vestidos para arengar a un ejército de desarrapados. Y si los cristianos niegan pleitesía a sus reyes, ¿por qué va a prestársela a él, que es su enemigo? ¡Alto! Mira allí. Tranquilo, Ponce, tranquilo. Estamos bajo el amando. Según la ley, no pueden atacarnos. Y aunque pudieran, tampoco lo harían. Ellos quieren la guerra total. Ya nos dijo el emir que se está preparando para eso.
¡Vamos, Merlín! Quita esa mano. Te he dicho que retires la mano. Lo hago para que todos sepan, y especialmente Montemayor, que este es un huerto privado y que tengo derechos sobre el futuro de mi esposa. ¿Estás seguro? No encontrarás otro marido tan complaciente como yo. Ni tan despreciable. Tú no buscas el matrimonio por mí, sino por las 2 villas que posee mi padre. Cierto, mi amor, cierto. ¿Y no te importa saber si yo quiero a tu amigo Montemayor? Absolutamente nada. Creo que le importa más a él. Eres un cínico. No, soy práctico. Tú lo has dicho muy bien. Lo único que quiero de ti son tus 2 villas. Y las tendrás. Ya veo que no te importa el precio. ¡Deteneos, doña Isabel! ¡Esa es tierra de moros! Bienvenida a las tierras de Granada, señor. Podéis recobrar vuestro halcón y la pieza. ¿A quién debo esta cortesía? ¿Quién eres? Soy Abdalá, príncipe de Granada. Cuidado, es Boatil, el hijo del emir. ¿Ciertamente eres hijo de Muley Hassan, el que cantan los romances? ¿Y yo puedo saber quién eres? Me llamo Isabel de Solís. Mis amigos y yo vivimos en Zahara y por error cruzamos la frontera. Pido vuestro perdón. No tienes por qué hacerlo. Con el placer de contemplar tu hermosura está pagado ese error. Nosotros venimos de Granada a una boda. Esta noche se casa la hija de un fiel servidor nuestro en aquella alquería. Será una hermosa fiesta. Si quieres, puedes venir con tus amigos. Gracias. ¿Pero qué representamos nosotros en una boda musulmana? No os consideraréis extraños, porque el novio es cristiano e hijo de cristianos. Me complacería verte de nuevo. Que Alá te acompañe. No en balde le llaman el príncipe desventurado. En mi vida vi criatura más triste. Yo diría más noble. No olvides que acaba de regalarte la vida.
Aixa, bienvenida a la casa de quien va a ser tu esposo, Abenlah. Yo, Nuño de Alba, por mi libre y personal voluntad, abjuro de mi fe cristiana y rechazo todos sus errores. Acepto como única fe y religión la contenida en el Corán y revelada por Alá al profeta. Proclamo que no hay más Dios que Alá, el justo, el compasivo, el misericordioso, y deseo permanecer en la fe del Islam hasta la muerte. Acepto el nombre de Abenlah y espero, cuando me presente ante la infinita misericordia de Alá, merecer, por mi conducta, el paraíso prometido. Oh tú, Señor de todo lo creado, dueño de la alegría y del amor, bendice a estos jóvenes esposos que han unido sus corazones y sus vidas. Oh tú, el justo, tú, el magnánimo, tú, el misericordioso. ¿Has venido sola? ¿Crees que corro algún peligro? Tú sabes que no. Por eso has venido. Te agradezco la confianza. ¿Cómo se conocieron? Casi como nosotros. Él perdió su galgo favorito y cuando se dio cuenta había cruzado las dos fronteras. La de Granada y la del amor prohibido. Y algo más curioso. Él la descubrió sin que ella lo advirtiera. Ahora mismo acaba de conocerla. ¿Por qué abjuró él de su fe y no ella? Uno de los dos tenía que hacerlo. Esta vez cedió el que más quería. ¿Quieres decir que si una mujer se cruzara en tu vida, tendría que renunciar a todo? Así está establecido en mi ley. ¿Estuviste enamorado alguna vez? Esa es una pregunta que un musulmán no se hace nunca. Para nosotros primero es el deseo, la posesión. El amor puede o no puede venir luego. ¿Tú lo sabes por propia experiencia? No. Entonces, Así está establecido. Yo acepto la norma. ¿te disgusta que haya venido esta noche? Desde luego que no. ¿Cómo lo has hecho? Siempre hay un portillo en la muralla y un cómplice que lo abre por unas monedas. ¿Y te atreviste a venir sola? ¿Crees que corro algún riesgo? No. No corres ningún riesgo. Tú lo sabes. Por eso has venido. Me siento muy feliz. Déjame que intente pagar tu gentileza. Te ruego que la aceptes. Algún día te recordará que en Granada hubo un príncipe que soñaba siempre lo imposible. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si tú no fueras quien eres y yo no fuera Boabdil,
podría decirte hasta mañana. Y así... no. Hasta mañana. Babá. Señor. Sube conmigo a la torre. Quiero enviar un mensaje. Voy, señor. ¿No cree, señor, que sería más sensato soltarla al amanecer? Siempre lo hicimos así. Tiene que ser de esta manera. Voy a dejar Granada por algún tiempo y quiero adelantar el mensaje. Como ordene, señor. ¿Crees, babá, que correrá algún peligro? Fue y volvió otras veces. ¿Por qué no lo iba a hacer en esta? Así fueron nuestros días, apasionados y felices. Los mensajes, los encuentros furtivos, se sucedieron una noche y otra, amparados en la complicidad de la alquería, celestina de nuestros amores. Esta noche quiero repetírtelo una vez más. Gracias. Gracias, ¿por qué? Porque existes. Porque has vuelto otra noche. Porque eres capaz de arriesgar tanto a cambio de nada. ¿A cambio de nada? De nada que no sea amor. Te quiero. Sé que es una locura, pero te quiero. Te sueño como algo lejano que está a la vez dentro de mí, llenándome de angustia y de deseo. ¿Me quieres tú del mismo modo, Isabel? Te quiero. Para bien o para mal, te quiero. Yo te he elegido como mi único dueño y señor. Deprisa, señora. Pronto tocarán maitines en la iglesia mayor. Culpa tuvo el arroyo, que venía crecido. Cada día traéis más retraso. Gracias, Domingo. Que Dios o el diablo te premien. Entra. Te estoy esperando toda la noche. No hables. Será mejor que no digas nada.
He enviado recado a mi hermana para que venga a recogerte. La acompañarás al convento de San Agustín, donde profesarás y harás tus votos de por vida. He decidido que esta es la mejor manera de ocultar el deshonor de esta casa. ¿Por qué he de hacerlo? Has ido demasiado lejos. Tu prometido, don Alfonso, rechaza su compromiso de boda. No me obligues a repetir sus motivos. Con todos los respetos, padre, os recuerdo que no fui yo quien lo eligió para esposo, ni soy culpable de mi desamor hacia él. Os advertí que nunca le querría. Él no tomaba una esposa, tomaba nuestro señorío y nuestra hacienda. Soy joven. Creo que tengo derecho a ser amada. ¿Amada por quién? ¿Solo por don Martín de Montemayor? ¿Puedes decirme dónde has estado esta noche? Necesito oír que la hija de don Juan de Solís no olvidó el respeto que debe a su sangre. No puedes justificarte, ¿verdad? Esa campana me recordará cada mañana que estás viva. Procura ser fiel al nuevo esposo que te he reservado. Las rejas de la clausura te obligarán a serlo. Ahí rogarás por tus pecados y por el deshonor que has traído a esta casa. Ahora vete. Y que Dios te perdone el daño que me has hecho. Nunca me encerrarás en el convento, ni tomaré por esposo a Dios a la fuerza. El honor de los Solís me importa menos que mi propia desventura. Puedo envilecerlo aún más. Sabes que no hablo en vano.